Bueno, gracias a Mónica por la invitación, en su ausencia a Rubén, gracias. Bueno, yo he trabajado, mi relación con el estudio de las TIC durante los últimos años ha estado básicamente en dos campos, en los estudios de los call centers y los contact centers y en la educación virtual. En este caso quiero hablar de básicamente de los call centers, pero asociado a una preocupación un tanto cuanto enfermiza que traigo, que es el tratar de meter en estos estudios el concepto y lo que significa la sociedad de la información. No estoy muy seguro de poderlo lograr ni de haberlo hecho. Tengo un libro reciente donde he estudiado la industria de los call centers en la Ciudad de México, he tratado de ligarlo con la evolución de la sociedad de la información y bueno, avanzando un poquito más sobre esto, no mucho, y aprovechando la invitación, pues le llamé a esta plática con este título largo, que hay que explicar un poquitín de qué significa para que no lleve a desilusión alguna cuando veamos las conclusiones. El término de brecha digital, nadie ha hablado de brecha digital, yo esperaba que se mencionara, quizá en algún momento se hable, pero es un término bastante socorrido cuando se estudian estos temas, y como dice aquí, el tema de brecha digital suele relacionarse cuánto stock y cuánto uso de TIC existe o falta en alguna comunidad para algún escenario deseable, y ese escenario deseable suele ser la sociedad de la información. Esta es una formulación que, bueno, es útil, es una idea fuerza, no es incorrecta, pero para mí es un poco insatisfactoria, entonces lo llamé así para tratar de proponer que en el campo de la sociedad de la información, quizá lo que valga la pena analizar con un poco más de profundidad sean las tendencias productivas, y voy a tratar de explicarme al respecto. Bueno, entonces, como dice acá, la brecha digital, bueno, repitiendo lo que acabo de decir, suele ser parte de estos intentos analíticos por ver de qué modo las modalidades y ritmos de la inversión en el sector amplísimo de las TIC llevan a crecimiento de variables importantes de la economía. Muchos de los colegas que aquí están se dedican exitosamente a entender esto y está muy bien. Y desde luego la idea central es que la revolución en TIC, bueno, es un factor que permite desarrollar, que permite acercarnos al desarrollo económico, ¿sí? Eso también es, desde luego es así. Tengo a mi lado alguien que puede golpearme, pero me voy a arriesgar a decir que el INEGI da cuenta de la sociedad de la información a nivel estatal, muchos de ustedes lo conocen también, mucho mejor que yo, y quiero mencionar que para el INEGI esos son los indicadores que mencionan en un apartado que tiene sociedad de la información. Ese es el tipo de indicadores que utiliza, desde luego, mal medidos o cuestionablemente medidos, ¿no? Eso no importa, la idea es, bueno, cómo meter estos indicadores a un análisis de sociedad de la información como proceso. Eso siempre será complicado, no lo voy a proponer en este momento, pero lo planteo como un dato, digamos, como una constatación del tipo de problemáticas de estudiar la sociedad de la información a partir de indicadores de los existentes, y casi siempre con información bastante atrasada. Aquí se habla de 2008-2009, es también lo que yo he encontrado, y pues supongo que mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. La propuesta, así general, sin entrar en mayor detalle, de utilizar el concepto de sociedad de la información es atender que, sobre todo, que es un constructo, eso es un producto de nuestra imaginación que da idea de procesos realmente existentes, que los une todos ellos y que trata de entender qué está ocurriendo. Es decir, que nos permite entender lógicas nuevas en el ámbito social y económico, y sobre todo, aquí es lo interesante, que analiza acciones e intereses de los actores, ¿no? Los intereses de los actores
sobre todo desde el punto de vista económico y social. Para mí es fundamental, porque bueno, en economía y en la sociedad alguien gana y alguien pierde, y alguien tiene intereses, los actores tienen intereses, ¿no? En el espacio de flujos generado por las TIC, el espacio de flujos lo tomo como el espacio en el cual ocurre la sociedad de la información, digamos, que es una expresión de Castells, ¿no? Sociedad de la información, espacio de flujos. Y desde luego el término sociedad de información pues tiene varias interpretaciones, una que va desde por ejemplo, de Armando Atelar, que lo ve como un nuevo modelo global y hace una historia de la sociedad de la información, hasta otras interpretaciones que intentan verla como una relación entre tecnología y sociedad, la histórica, la clásica pregunta de cuál es la relación entre tecnología y sociedad, ¿no? Contestada de muchas maneras por muchos académicos a lo largo del tiempo, y que pudiera ser analizada a partir de determinadas estructuras sociotécnicas de producción. Voy a ser un poco más específico, espero, en lo que sigue. Yo veo así la situación. Bueno, por un lado tenemos un modelo económico contemporáneo, podemos llamarle el modelo neoliberal, lo que realmente existe, llamarle de la manera que sea, pero que creo que podemos estar de acuerdo en que se caracteriza por la serie de cosas que digo ahí, o sea, una creciente supremacía de los servicios, una creciente liberalización, con lo que significa de pérdida de importancia o redefinición de la importancia de los estados, una creciente globalización unida a la importancia de las corporaciones multinacionales, una creciente concentración económica, cada vez mayor importancia de grandes empresas, de pocas y grandes empresas, evidentemente también una creciente desigualdad económica en el mundo, desempleo estructural, y un proceso de mega urbanización. Eso es importante porque las sociedades se van concentrando cada vez más en territorios más pequeños, una mega urbanización. También es cierto que hay procesos de innovación importantes y que en ese contexto, bueno, hay brotes de desarrollos nacionales, territoriales, etcétera, que no necesariamente tienen el signo de ese conjunto de cosas, pero creo que eso es lo que nos preocupa y en la sociedad económica en la cual estamos viviendo se caracteriza por todo ello. Y del lado izquierdo entonces yo pongo los procesos que caracterizan a la sociedad de la información. Desde mi punto de vista son la hipertextualidad, la virtualidad, deslocalización e inmediatez. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que es aquello que nos llamó la atención desde un inicio del uso de Internet, básicamente, es decir, que había una hipertextualidad, una forma diferente de entender los textos, que había virtualidad, o sea, que lo que vemos aquí no está ocurriendo más que aquí, en la pantalla, pero está ocurriendo la deslocalización, es decir, podemos trabajar a distancia, y la inmediatez. Ese conjunto de características podríamos llamarle como que son de la primera etapa de la sociedad de la información, una etapa en donde crece el uso de Internet y esas características, esas formas de funcionamiento tecnológico y social son predominantes. Y en la actualidad, temas que nos interesan, bueno, están asociados el Big o Deep Data, que en castellano o en español se le conoce como datos masivos, y la huella digital, es decir, forman parte importante ya de la sociedad de la información. Eso es lo que está llamando la atención y sobre eso estamos creciendo. Y desde luego la evolución de Internet, que estamos entrando a lo que llaman algunos expertos el Internet de cosas, es decir, el Internet que relaciona objetos y no tanto de personas, que serán las redes sociales básicamente, y el Internet de negocios, el inicial, que fue el Internet que conocimos, negocios económicos, académicos, personales, etcétera, pero ese tipo de Internet, la conjunción de todo eso caracteriza a la sociedad de la información actualmente, y entonces la gracia del asunto y lo que quizá habría que poder lograr
sería cómo unir esa sociedad de la información caracterizada por todo eso con lo que ocurre en el modelo económico actual, con todo eso, ¿sí? Y eso evidentemente no nos lleva a que la sociedad de la información es el mundo deseado en donde todos creceremos y viviremos felices y mejor, etcétera, que puede ser, pero también puede ser que tratemos de entender la sociedad de la información como ese conjunto de hechos que la caracterizan, que son todos sociotécnicos, con los procesos y las tendencias que vemos en la economía actual. ¿Cómo lo podríamos ver? ¿A partir de qué instrumentos? Entonces, quizá a través del enfoque de industrias, quizá a través del enfoque de sistemas sociotécnicos dentro de esas industrias. Y eso es un poco lo que se intenta hacer intento hacer a través del estudio de los call centers. De los call centers pues ya se ha escrito, se ha dicho muchísimo. Lo que está ahí señalado es que bueno, es una innovación organizacional y de proceso importante, etcétera. Paso rápidamente por ahí. De los call centers se estudia mucho lo laboral, se estudia mucho el aspecto de la tercerización, se estudia mucho para qué sirve, cómo incrementan los negocios, los mantienen, etcétera. Pero bueno, quizá haya una manera más profunda de analizarlos, viéndolos como instrumentos o como sistemas sociotécnicos de la sociedad de la información. Ahí lo que estoy poniendo es que, dado que son organismos que producen servicios en forma masiva, tienen una racionalidad productiva derivada de la producción de masa, ¿sí? Y su core business es generar contactos efectivos con eficiencia de tiempo, es decir, la mayor cantidad de contactos efectivos con el costo menor posible, costo menor económico o de tiempo, ¿sí? Que el tiempo finalmente es económico. Y que derivado de los contactos se producen otras acciones económicas, ¿no? Como la fidelidad, el comprar, el no comprar, el entender, no entender. El GNP tiene sus call centers y entiende perfectamente de qué estamos hablando, pero que se tiene claro en las empresas que tienen call centers o que usan los servicios de call centers de otras empresas, que lo importante son los contactos efectivos. Entonces, esa es la evolución de los call centers, tiene como centro de gravedad eso, y ese es un tema así central y básico, es un tema de eficacia de los contactos que lleva a la eficiencia económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos ver este cuadro, y en este cuadro, bueno, hago una pequeña evolución de los call centers, de los tradicionales, los centrados en el cliente, que son más llamados contact centers, pero que mantienen la lógica de un call center en el sentido de que tienen que hacer contactos efectivos con las personas, y un call center que trabaja en redes sociales. O sea, esa evolución es la evolución también de la sociedad de la información, ir hacia el Internet de personas. Y lo que pongo ahí son indicadores que muestran cuáles son los objetivos, las formas de trabajar y sobre todo la métrica de un call center, bueno, al igual que la métrica de una empresa de manufactura o cualquier empresa, en el fondo está explicando la racionalidad y los medios que utiliza de acuerdo a su tiempo, sus condiciones, sus capacidades para competir. Y entonces lo interesante es que vamos a ir al renglón de abajo de un call center tradicional, en donde lo importante son algunos indicadores como tiempos de espera, tiempos de promedio de cierre de una operación o satisfacción del cliente, etcétera. Se está pasando a trabajar en las redes sociales, se está trabajando a recuperar algunos posts que son negativos para la empresa, se está trabajando en el mundo de Twitter. Ese tipo de cuestiones hacen lo que llaman un Internet social, y hace de Internet y hace de los call centers un sistema sociotécnico que está adaptado y que crece y que forma parte de la sociedad de la información. Ese es el tipo de análisis que a mí me parecería interesante para call centers u otros sistemas sociotécnicos, entenderlos como parte de la sociedad de la información y ver su evolución.
Y eso nos explicaría mucho de cómo se conforma la sociedad de la información y su relación con el desarrollo en un país o en una región, de qué hay ahí y cómo se trabaja. Esto lo voy a decir rápidamente. He trabajado un pequeño modelo, digamos, una estilización de cuáles son las relaciones de los call centers con la tecnología, el mercado, la tercerización del trabajo y la regulación. Ahí se muestra cuáles son las relaciones importantes. Me parece que no me dará tiempo, y aquí estaba la explicación de cada una de estas cosas, y me voy directamente a las conclusiones, que no son más que simples preguntas. Se dice que metodológicamente no se vale concluir con preguntas, pero en este caso no voy a brincar eso. La pregunta es que ¿cómo podríamos analizar sectores e industrias que representan un ensamble sociotécnico propio de la sociedad de la información? ¿Cómo los estudiamos? ¿Cómo estudiamos esas nuevas empresas, esos nuevos ensambles, que no son más que aquellas organizaciones o formas de organización industrial o mercantil o productiva que nos unen, la sociedad de la información, con el mundo económico que estamos viendo, con las tendencias que estamos viendo? ¿Cómo estudiar entonces el proceso de constitución de la sociedad de la información? Creo que la industria de call centers es un ejemplo, pero la existencia del Big Data, la existencia de la vigilancia, por ejemplo, la industria, el complejo industrial de la videovigilancia, es otro ejemplo de una empresa de industria de la sociedad de la información que está unida con las tendencias actuales económicas que estamos viviendo. Creo que los sistemas de educación virtual también son un ejemplo de industrias o de sistemas sociotécnicos propios de la sociedad de la información ligadas a los procesos económicos, sociales que estamos viviendo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Jordi.